¿Te gustaría saber cómo envejecer sano y feliz? Descubre la importancia de adoptar hábitos de vida saludables no solo para vivir más, sino para vivir mejor. Desde Felicidad Express les presentamos un maravilloso video donde la laureada psiquiatra Marian Rojas Estapé nos entrega una acertada ponencia, donde aborda el tema del envejecimiento saludable visto desde un punto de vista científico y práctico. A diferencia de la creencia común de que el envejecimiento es un proceso inevitable y dictado por la genética, Marian Rojas argumenta que el 75% de cómo envejecemos depende de nuestras decisiones diarias. El objetivo no es solo vivir más años, sino asegurar que esos años sean plenos, con energía, claridad mental y sin la dependencia de medicamentos. La doctora Rojas Estapé muy acertadamente introduce una poderosa metáfora, la vacuna del envejecimiento saludable, la cual no es un tratamiento médico, sino una estrategia preventiva basada en 4 pilares fundamentales. Alimentación antiinflamatoria, priorizar alimentos naturales como frutas, verduras, grasas saludables y proteínas magras para reducir la inflamación crónica, un factor clave en muchas enfermedades asociadas con la edad. Actividad física regular, mover el cuerpo para fortalecer músculos, mejorar la circulación y rejuvenecer las células, lo que contribuye a una mejor calidad de vida y a prolongar la juventud celular. Manejo del estrés, incorporar prácticas como la meditación o el yoga para reducir los niveles de cortisol, una hormona que acelera el envejecimiento celular. Conexiones sociales, mantener vínculos afectivos con amigos y familiares, ya que la soledad es tan perjudicial para la salud como el tabaquismo, mientras que las relaciones cercanas fortalecen el bienestar físico y emocional. En resumen, la psiquiatra Marian Rojas nos invita a reflexionar sobre la importancia de adoptar pequeños cambios en nuestros hábitos hoy mismo para construir un futuro vital y autónomo. El mensaje principal es claro: la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la calidad de nuestra vida, y la mejor inversión que podemos hacer es en nuestra propia salud. Esperando que este video sea de su completo agrado, a continuación les dejamos con la excelente ponencia de la doctora Marian Rojas Estapé. Envejecer no es una decisión que podamos tomar, pero hacerlo de manera saludable sí lo es. Solo imagina poder llegar a los 60 años con mucha energía, claridad mental y sin dependencia de medicamentos. ¿Te gustaría descubrir el secreto para lograrlo? En un mundo donde la esperanza de vida ha aumentado, pero la calidad de vida ha disminuido notablemente, hay una clave que puede transformar radicalmente cómo vivimos nuestros años dorados. Y no se trata de un tratamiento costoso ni de un misterio inalcanzable. Esta clave está al alcance de todos, pero pocos conocen su verdadero poder. Hoy hablaremos de esa gran vacuna que promete ser esencial en los próximos años. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre. Vivimos en una era donde la longevidad es una realidad para la mayoría de las personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida global ha aumentado significativamente en las últimas décadas, alcanzando un promedio de 73 años. Este incremento refleja los avances en la medicina, la nutrición y las condiciones de vida de cada persona y cultura. Sin embargo, existe un problema preocupante. Los años adicionales que vivimos no siempre están acompañados de una buena calidad de vida. Una gran parte de las personas pasan sus últimas décadas enfrentándose a enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y el deterioro cognitivo, lo que reduce su independencia y su bienestar físico y mental. Esto nos hace plantear un interrogante clave. ¿De qué sirve vivir más tiempo si no podemos disfrutar plenamente esos años? Sin duda alguna, el envejecimiento saludable se ha convertido en un tema prioritario para los expertos en salud pública y gerontología. La ciencia ha dejado claro que vivir más no es suficiente. Lo importante es vivir mejor en cada etapa de la vida. En este sentido, los avances científicos han revelado que el envejecimiento no es solo una consecuencia inevitable del tiempo o la genética, sino que también está profundamente influenciado por factores modificables como la alimentación, el ejercicio físico, el sueño y la salud emocional, quienes también juegan un papel crucial en cómo envejecemos.
De hecho, la genética contribuye aproximadamente un 25% al proceso de envejecimiento, mientras que el 75% restante está determinado por nuestras decisiones diarias, según diversas investigaciones en el campo de la biología del envejecimiento. Un estudio publicado en The Lancet arroja datos impactantes sobre la relación entre los hábitos de vida y las enfermedades crónicas relacionadas con el envejecimiento. Este estudio destaca que hasta el 40% de las enfermedades asociadas con el envejecimiento, como el Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis, pueden prevenirse adoptando estilos de vida saludables antes de los 60 años. Esto significa que pequeños cambios en nuestros hábitos diarios, como mejorar nuestra dieta, aumentar la actividad física y reducir el estrés, tienen el poder de cambiar radicalmente nuestra calidad de vida en el futuro. Más allá de las estadísticas, esto nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones diarias en nuestra salud a largo plazo. Por eso, es fundamental entender que el envejecimiento no comienza en los años dorados, sino mucho antes. Y el deterioro físico y mental acumulativo que enfrentamos en la vejez suele ser el resultado de años de malos hábitos y falta de cuidado preventivo. La clave está en adoptar una nueva mentalidad que no solo enfoca el envejecimiento como algo inevitable, sino como un proceso que podemos moldear activamente. Al priorizar nuestra salud física, mental y emocional desde edades tempranas, estamos construyendo una base sólida para afrontar los años venideros con vitalidad, autonomía y bienestar. En otras palabras, nuestras elecciones de hoy son la vacuna más poderosa contra el deterioro asociado con el paso del tiempo. Entonces, cuando hablamos de envejecer con salud, no nos referimos solo a evitar enfermedades, sino a mantener nuestra independencia, energía y bienestar emocional a lo largo de los años. Sin embargo, el mayor enemigo del envejecimiento saludable no es el tiempo, sino los malos hábitos que acumulamos a lo largo de nuestra vida. La falta de actividad física, una dieta desequilibrada y el estrés crónico son los principales factores que aceleran el deterioro celular y con él el envejecimiento prematuro. Una de las mayores amenazas actuales es la inflamación crónica de bajo grado, conocida como inflammaging. Este proceso silencioso, causado por una alimentación rica en ultraprocesados, el sedentarismo y el estrés, daña progresivamente nuestros órganos y tejidos. Y el resultado de esa mala alimentación es contraer enfermedades como el Alzheimer, la artritis y problemas cardiovasculares que comienzan a manifestarse mucho antes de lo esperado. Por ello, es fundamental preguntarnos, ¿qué podemos hacer para construir un futuro más saludable? La respuesta está en adoptar una vacuna integral que nos prepare para envejecer con bienestar. Esta vacuna no es una inyección ni un tratamiento médico, sino un enfoque preventivo que descansa sobre 4 pilares esenciales: alimentación antiinflamatoria, actividad física regular, manejo del estrés y conexiones sociales de gran valor emocional. Cada uno de estos elementos actúa como un escudo protector, ayudándonos a mantener la vitalidad física y mental a lo largo de los años. Como primer aspecto, tenemos la alimentación antiinflamatoria. Lo que comemos no solo influye en nuestro peso o energía diaria, sino que también impacta directamente en cómo envejecemos. Una dieta antiinflamatoria, rica en alimentos naturales como frutas, verduras, grasas saludables y proteínas magras, es clave para combatir los procesos inflamatorios que están detrás de muchas enfermedades crónicas. Según investigaciones de la Universidad de Harvard, incluir alimentos como pescado graso, nueces y aceite de oliva puede reducir hasta un 30% el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Además, los polifenoles presentes en frutas como las bayas y en bebidas como el té verde tienen propiedades antioxidantes que protegen nuestras células del daño. Por ende, no se trata de hacer dietas restrictivas, sino de incorporar alimentos que nutran nuestro cuerpo desde adentro hacia afuera. Por otro lado, el movimiento
es uno de los mejores aliados para la longevidad. Más allá de mantenernos en forma, el ejercicio fortalece los músculos, mejora la circulación y rejuvenece nuestras células. Un estudio del Journal of Aging Research demostró que las personas físicamente activas tienen telómeros más largos, un marcador biológico asociado con la juventud celular. Esto significa que el ejercicio no solo prolonga la vida, sino que mejora su calidad. Actividades como caminar, nadar, practicar yoga o hacer ejercicios de resistencia tienen un impacto positivo en la salud ósea, cardiovascular y cerebral. Además, el ejercicio regula la producción de hormonas como la endorfina y la serotonina, que mejoran nuestro estado de ánimo y reducen el riesgo de depresión. La gestión del estrés es otro factor clave. Vivimos en un mundo acelerado donde el estrés se ha convertido en parte de la rutina diaria. Sin embargo, el estrés crónico es un enemigo silencioso que acelera el envejecimiento celular y debilita el sistema inmunológico. Altos niveles de cortisol están vinculados a problemas como la hipertensión, el insomnio y la pérdida de memoria. Por eso es importante incorporar prácticas como la meditación, la respiración consciente o el yoga puede reducir significativamente estos niveles, promoviendo una sensación de calma y bienestar. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology encontró que incluso 10 minutos diarios de meditación pueden mejorar nuestra capacidad de concentración y reducir el impacto del estrés en el cuerpo. Aprender a pausar y reconectar con nosotros mismos es una herramienta poderosa para cuidar nuestra salud mental y física. Conexiones sociales son muy importantes en este aspecto, porque es aquí donde encontramos a esas personas vitamina que tanto recomiendo. Sabemos que somos seres sociales por naturaleza y nuestras relaciones tienen un impacto profundo en nuestra salud física y mental. La soledad puede ser tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día, y según un informe de la Asociación Americana de Psicología. Mantener vínculos cercanos no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y fortalece el sistema inmunológico. Las conexiones humanas generan oxitocina, una hormona que promueve el apego y reduce el estrés. Por eso, dedicar tiempo a nuestras relaciones, ya sea con amigos, familiares o comunidades, es una inversión en nuestra salud. Además, los actos de generosidad y apoyo mutuo tienen un efecto positivo tanto en quien da como en quien recibe, creando un círculo virtuoso de bienestar. Ahora, los beneficios de adoptar esta vacuna integral son inmediatos y acumulativos con el tiempo. Si el mensaje de este video te ha inspirado y quieres saber un poco más sobre el tema de las claves para lograr una verdadera felicidad, da clic en el siguiente video y disfrútalo hasta el final, compártelo y ayúdanos a difundir esta cadena de bienestar y felicidad.